¿qué tal? Buenas tardes, amigos de el canal Historia de lo que sea. En este pequeño podcast hablaremos un poco acerca de lo que fueron las causas del movimiento de independencia de México y explicaremos un poco, trataremos de hacerlo de la manera más sencilla posible y esperamos les guste. Mi nombre es Pavel García y estaré aquí en este canal hablando de temas de historia junto con mi compañero Edwin y Carlos, igual estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, y espero les guste este pequeño capítulo. Antes que nada tenemos que comprender cuál era la situación social de México en aquel entonces. Tenemos que existían 5 grupos principalmente que componían la sociedad mexicana. Tenemos por un lado a los españoles, que eran la pirámide, o eran el pico de la pirámide social del virreinato de la Nueva España, y los españoles básicamente poseían la mayor parte de los privilegios de la Nueva España. Eran hijos, eran nietos de españoles nacidos en la península ibérica y venían a la Nueva España, como ya mencioné, a ocupar los principales puestos públicos. Eran dueños de la mayor parte de los sectores productivos, por ejemplo de la agricultura, de la ganadería, de la minería, así como de la exportación de materias primas de la Nueva España a la metrópoli. Abajo tenemos a los criollos, quienes eran básicamente españoles, eran de sangre española, pero no poseían los mismos derechos que sus padres y abuelos. Ellos eran españoles nacidos en América y de cierta manera eran considerados inferiores debido a no haber nacido en España. Si bien tenían una educación similar a la de cualquier español, no podían ocupar los mismos, o no podían aspirar a los mismos privilegios que sus descendientes, que sus padres, perdón. Si bien podían ser sacerdotes, por ejemplo, no podían llegar a ocupar cargos importantes dentro de este oficio, ¿no? Podían llegar a ser sacerdotes de pequeños pueblos, como el caso de Miguel Hidalgo, que era sacerdote del pueblo de Dolores en la región del Bajío, y únicamente poseían derechos que estaban limitados de cierta manera por las leyes de aquel entonces. Tenemos a las castas, que básicamente era la población mestiza de la Nueva España. Eran toda esta mezcla racial entre los diferentes grupos étnicos, como entre criollos y esclavos negros y españoles y negros, indígenas y esclavos negros, y todas estas mezclas, ¿no? Que en ese entonces pues no era la mayor parte de la población, pero pues eran un porcentaje importante, ¿no? Tenemos a los indios, quienes eran la mayor parte de la población en este caso, y eran los nativos del continente americano, ¿no? Los diferentes grupos indígenas. Y al igual que las castas, estaban relegados a una condición de trabajos forzados de cierta manera, porque si bien eran trabajadores asalariados, no gozaban de los mismos privilegios que los diferentes grupos, ¿no? Trabajaban en las minas, trabajaban en la agricultura, trabajaban pues en estas actividades que estaban a cargo de un patrón español, y pues su salario era bastante precario. Tenemos a los esclavos negros, que básicamente eran los esclavos, o eran inmigrantes afrodescendientes que propiedad de los españoles, y ellos se desempeñaban también, al igual que los indígenas y los mestizos, que los indígenas y las castas, a actividades de la tierra, a la minería, a la agricultura, y también a los trabajos domésticos, o a todo aquello que requerieran sus dueños, que eran los españoles, ¿no?
Entendiendo este contexto, tenemos que mencionar que hubo una serie de circunstancias, una serie de leyes, de reformas en este caso, que afectaron a la población novohispana. Principalmente afectaron a los criollos, quienes eran, como ya mencionamos, los hijos de españoles nacidos en América, que no poseían los mismos derechos que sus padres. En este contexto tenemos que entender también que España se encontraba en una guerra con Inglaterra, por lo que necesitaba urgentemente aumentar sus recursos, ¿no?, para financiar las campañas militares contra el imperio inglés. Ante estas circunstancias decide promulgar una serie de reformas Carlos III, que era en aquel entonces el rey de España, y promulgó una serie de reformas llamadas las reformas borbónicas, que tuvieron como objetivo, ¿no?, crear de alguna manera una situación más estrecha de interdependencia entre las colonias americanas y la metrópoli. Estas reformas borbónicas tuvieron, por un lado, pues entre estas reformas borbónicas podemos destacar el bloqueo comercial al continente colonial, lo que significó que para aquel entonces ya las colonias de España ya no podían comerciar con los diferentes imperios, ¿no? Rompió pues esta posibilidad y únicamente les permitió comerciar con ellos, ¿no?, con España, que era pues la metrópoli. Esto significaba que, por ejemplo, los productos que eran hechos, manufacturados en Nueva España, por ejemplo, los zapatos, las sandalias, pues sí, la ropa, todas estas cosas que requieren pues de cierta fabricación, en este entonces pues eran elaborados de manera artesanal, pues ahora tenían que ser comprados a España, ¿no? Si bien la materia prima salía en muchas ocasiones del continente americano, era vendido a un muy bajo precio a España, y tenían que comprar los productos resultantes de este proceso de manufactura. Las fábricas que existían, si bien existían, fábricas españolas, que eran las encargadas, fábricas criollas, que eran básicamente las que elaboraban en la Nueva España estos productos. Estas fábricas fueron automáticamente destruidas porque quería España crear pues este monopolio, ¿no? También se adueñó del monopolio del tabaco, que era una de las principales actividades económicas, porque en ese entonces la gente consumía mucho tabaco y de alguna manera se utilizó en favor de la metrópoli, ¿no? También aumentaron los impuestos, y una de las cosas más polémicas fue la confiscación de los bienes, ¿no? En ese entonces hay que entender que la iglesia era una institución muy muy importante, que era una especie de banco que se encargaba de prestar, ¿no?, o de apoyar a los comerciantes pequeños, y les cobraba cierto porcentaje, ¿no?, como lo son los bancos, vaya. Pero en ocasiones, cuando no podían pagar estos bienes, pues eran hipotecados. Por ejemplo, podían hipotecar las propiedades de estos quienes solicitaban dinero, y al no poder pagar, pues al final vendían estas propiedades, ¿no? Esto sucedió particularmente, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, quien tenía unas fincas, y al no poder pagarlas, porque las reformas borbónicas exigieron que se pagaran, que se confiscaran, que todos estos bienes, que se exigiera el pago, y en caso de no pagarse,
pues que simplemente se vendieran, ¿no? Caso que sucedió con Miguel Hidalgo y provocó en cierta medida pues su descontento personal con la corona. Hay que considerar que el descontento de Miguel Hidalgo se llevó a cabo en unas condiciones sociales y en unas condiciones geográficas que posibilitaron que triunfara, ¿no? Este llamamiento de la población al movimiento de independencia. O en este caso, tenemos que aclararnos que no era como tal una búsqueda de la independencia, sino más bien una búsqueda de autonomía, una búsqueda de que la corona española eh, pudiera que escuchara las demandas, perdón, de la población. Otra de las causas del descontento fue la expulsión de los jesuitas que se llevó a cabo en el año de 1767, que fue aproximadamente ya 50 años antes de los acontecimientos que estamos comentando ahora. Y situación lo que provocó descontento no solamente en los criollos, sino en la población en general, incluidos los indígenas, ¿no? Porque ellos en parte habían sido quienes habían establecido este primer contacto pacífico entre los europeos y los nativos del continente americano, ya que pues ellos habían venido simplemente con la motivación de extender la fe católica a estos territorios donde, según el pensamiento de la época, perdón, había sido bueno, que no había llegado la palabra de Dios, porque pues el catolicismo era considerado el mayor estandarte de la civilización y los indígenas, al practicar sus propias creencias religiosas y culturales, pues eran consideradas poco ortodoxas para los cristianos. Sin desviarnos, perdón, bastante de este tema de la Revolución de Independencia, hemos de considerar que pues estas reformas ocasionaron pues inevitablemente un descontento entre la población novohispana y terminaron por ocasionar descontentos en diferentes partes del virreinato, perdón. Principalmente la región que nos interesa en este podcast, que fue la región del Bajío, en donde era sacerdote este personaje que es padre, que es considerado padre de la independencia de México, que fue Miguel Hidalgo. Este sacerdote, nacido en 1753 en la hacienda de Corralejo, fue el segundo hijo, ¿no?, de su familia, y nacido en Valladolid, Morelia. Comenzó sus estudios eclesiásticos a los 12 años, ¿no? Fue en 1770 bachiller en artes y teología y llegó a ser también rector del Colegio de San Nicolás, y pues que fue designado, ¿no?, para ejercer su profesión sacerdotal en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, que era una comunidad pues que antiguamente, antes de estas reformas, era una comunidad muy próspera. Pues recordemos que Guanajuato y esta región, ¿no?, de San Luis Potosí, Guanajuato, pues tienen una cantidad importante, ¿no?, de minas de plata, que sin lugar a dudas representaron una riqueza importante para la España peninsular. A principios del siglo XIX, la región del Bajío, que comprende esos estados que se encuentran en torno al centro de México, que son Guanajuato, San Luis Potosí, Morelia, Aguascalientes, Querétaro, Irapuato, Celaya, León, e incluso se podría decir la parte más oriental del estado de Jalisco. En este momento se encontraba en una situación, pues, al igual que el resto del país, de inconformidad, ¿no?, con estas reformas de la corona española de Carlos III. Y pues además de ello, se encontraba en una situación social bastante crítica, ¿no? Al ser una región bastante próspera, en ese momento aumentó la población significativamente, lo que trajo pues como consecuencia que bajaran los recursos, o que bajara pues aquellos recursos económicos debido
a que ya no alcanzaban, ¿no? Para empezar los alimentos, para alimentar a tanta gente que había llegado de los estados o territorios colindantes, como el maíz, el frijol, el trigo, ¿no? Y por si fuera poco, en este entonces también había una fuerte sequía que azotó a la población, ¿no? Por lo que la gente pues no tenía ni para comer, por el aumento de impuestos menos, vaya. Lo que provocó también que ciertos patrones que tenían una tierra apropiada para el cultivo de estas legumbres aumentara la producción y aprovecharan en este caso el aumento de la demanda para producir en mayor cantidad. Entonces, ¿qué provocó? Los indígenas estaban descontentos porque apenas tenían para comer, ganaban alrededor de 4 reales, que eran pues una cantidad bastante precaria, y no tenían pues para comprar estos alimentos, lo que trajo como consecuencia bastante hambruna, incluso muertes, ¿no? Bastante frecuentes debido a esta misma situación. Entonces la región del Bajío se caracterizó por tener condiciones muy aptas para que la población se uniera en esta lucha, que si bien no buscaba como tal independencia de la Nueva España, buscaba sí que España, como ya mencioné, se atendiera a estas demandas, ¿no? Que estaban azotando fuertemente a la población del Bajío y de otras regiones también de lo que es actualmente México. Es así que entonces Miguel Hidalgo toca las campanadas de la parroquia de Dolores y en el mismo momento de la misa llama a toda la población de esta región, quienes asistían a misa constantemente como parte de esta cultura católica que tienen o que tenían en ese entonces la mayor parte de la población mexicana, y los llama ahora, en lugar de la misa, los llama a tomar las armas en contra de los españoles, ¿no? Que en ese entonces despectivamente se les llamaba gachupines, y la población, muchos de ellos accedieron debido a este descontento no provocado por las reformas borbónicas, así como la falta de condiciones aptas para la vida, ¿no? Es entonces que al grito de mueran los gachupines y viva Fernando VII, son algunas de las palabras que se sabe que Miguel Hidalgo dijo en este famoso grito de Dolores que se celebra cada 16 de septiembre. Y pues fue lo que dio inicio al movimiento insurgente, ¿no? Que fue este primer ejército que fue comandado por Miguel Hidalgo, ¿no? Un ejército que, si bien se tiene mucha polémica de que fue un ejército muy desorganizado, ya que la lucha fue más directamente en contra de la población española que en contra de la corona española, de aquellos representantes del rey de la Nueva España. Por lo menos ayudaría a sentar lo que fueron las bases de la lucha por la independencia, ¿no? Sin embargo, pues como ya mencionamos, era un ejército pues que no tenía ninguna preparación militar y por ende estaba destinado al fracaso. Era un ejército numeroso que básicamente estaba compuesto por gran parte de la población masculina de los pueblos del centro del país, pero que al final de cuentas dejaron entrever su escasa, su nula preparación militar más bien, cuando fueron derrotados por el ejército realista de Félix María Calleja, cuando querían cuando estaban cerca de tomar la capital, en la batalla de las Cruces, ¿no? Otro de los motivos también del fracaso de esta lucha fue de que, como fue una lucha más bien dirigida a satisfacer las necesidades de la muchedumbre, de aquellos pueblerinos que estaban descontentos con la corona, pues al final llevó a que Miguel Hidalgo perdiera el control de este ejército y les permitiera asesinar a gente, asesinar a españoles, principalmente terratenientes, y criollos, quienes eran juzgados como españoles simplemente por su color de piel. Un completo error por parte de Miguel Hidalgo y del ejército insurgente, pues como mencionamos en un principio,
los criollos, al no tener los mismos privilegios que los españoles nacidos en América, tenían ciertas diferencias con los españoles, aunado a estas reformas borbónicas que afectaron aún más sus intereses. Es entonces que podemos decir que este movimiento como tal estuvo destinado desde un principio al fracaso. Era bastante excluyente, únicamente incorporaba a la población campesina, a los indios y también a las castas, por lo que simplemente fue repudiado por los criollos, quienes también se estaban viendo afectados por las consecuencias que estaba trayendo este movimiento armado, que no estaba buscando nada en específico realmente. Esto se ve reflejado cuando finalmente, a pesar de la superioridad numérica de dicho ejército, fue duramente reprimido, duramente terminado por parte del ejército realista, quienes al intentar ingresar en la Ciudad de México para finalmente terminar con esta lucha, terminan perdiendo cantidades extraordinarias de hombres y por otra parte terminan tomando como prisionero a los principales cabecillas del movimiento como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama y Jiménez, a lo que posteriormente fueron fusilados y sus cabezas, como sabemos, como se nos cuenta en la historia, fueron expuestas en celdas, en jaulas, en diferentes esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero haya sido de su agrado este pequeño podcast, este pequeño episodio. Y si quisieran que comentara la siguiente parte ya en el contexto de la lucha armada de Morelos, pues déjenmelo saber aquí en los comentarios y seguimos con esta pequeña historia. Y esto es todo por mi parte. Espero hayan disfrutado este pequeño capítulo y muchas gracias por escuchar.